La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Si sabían que Primera de Tesalonicenses se le considera el documento cristiano más antiguo encontrado hasta el día de hoy. Los invito a que se unan al canal de Sion TV Internacional, nuestro canal de YouTube. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Hola mis queridos amigos, les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia. En esta ocasión les voy a hablar de la primera epístola a los tesalonicenses. Esta primera epístola a los tesalonicenses se le considera la primera epístola escrita por Pablo y el documento cristiano más antiguo que existe hasta el día de hoy. Eso es un dato muy interesante. Los académicos utilizan un método comparativo pues, para poder reconstruir la historia, los datos históricos, culturales entre el libro de Hechos de los Apóstoles escrito por Lucas y las epístolas paulinas. En este caso, la primera epístola a los tesalonicenses. Entonces, les voy a explicar un poco lo que dice Hechos 17, donde habla precisamente del viaje a Tesalónica. Dice Hechos capítulo 17 de los versículos 1 al 9, que Pablo, Silas y Timoteo viajan a Tesalónica. Tesalónica es un puerto griego que hoy en día se llama Salónica y fue la antigua capital de la provincia romana de Macedonia. Y esto ocurrió en el segundo viaje misionero. Al parecer, Pablo estuvo allí por algunos meses y luego de eso fue a las ciudades vecinas de Berea, Atenas. Atenas es la capital de Grecia, y finalmente a Corinto, que es otro puerto y que era un puerto muy importante en esa época. Todo eso se encuentra en Hechos capítulo 18, 18:1 para ser más exactos. Y desde Atenas, Pablo envía a Timoteo a los de Tesalónica para motivarlos. Según esto es porque Hechos cuenta que cuando Pablo y sus acompañantes llegaron a Tesalónica, llegaron a las sinagogas a predicar y pues los judíos los echaron y los perseguían prácticamente. Entonces ellos eran casi que unos apóstatas de la fe judía. Y por eso Pablo envió a Timoteo a que los motivara, porque era muy difícil esas circunstancias que vivían los tesalonicenses. En Hechos dice que Timoteo alcanzó a Pablo en Corinto y dice que Pablo se emocionó de las buenas nuevas que les dio Timoteo sobre los tesalonicenses, es decir, que los tesalonicenses tenían una gran fe, es decir, a pesar de la opresión que ocurría con la oposición de los judíos, ellos tenían una gran fe y eso hizo a Pablo muy contento. Y probablemente desde Corinto, desde esa ciudad, Pablo, esta primera epístola a ellos hacia aproximadamente el año 50-51 después de Cristo. Ahora, al comparar lo que dice Hechos, que lo escribió Lucas, con lo que dice Primera de Tesalonicenses, pues encontramos un contraste muy interesante. Y podemos analizar un poco las pistas de cómo era la forma de predicar en aquella época. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, Pablo no predica en las calles, ni comienza predicando en sinagogas, como lo sugiere Hechos de los Apóstoles capítulo 17, donde también dice que los judíos lo rechazaron y lo echaron de la ciudad. O sea, esa información no aparece en Primera de Tesalonicenses.
Lo que aparece en esta carta es que Pablo comenzó su propio negocio. La información que obtenemos de sus cartas es que él hacía tiendas, ¿sí? De esas tiendas, digamos, un tipo de vivienda que se utilizaba mucho en esa época, y también tiendas que se utilizaban en los mercados. Él hacía eso, utilizaba mucho el cuero, entonces ese era su negocio. Y él les hablaba a sus clientes sobre precisamente el evangelio. Entonces, todos sus convertidos eran prácticamente sus clientes, eran paganos. Y él los trataba de convencer de que el Dios judío era el único Dios verdadero. Hay que tener en cuenta que estamos en una época en donde existe el politeísmo, la época grecorromana en donde se adoran diferentes dioses locales. Por ejemplo, el dios Zeus es el dios principal de los griegos y, y bueno, todo el panteón griego, pero digamos que cada ciudad pues también tenía su dios patrón. Entonces, eh, digamos que para los griegos era interesante pensar que el Dios judío era el Dios verdadero. Y no solamente eso, sino que ese Dios tenía un hijo que se llamaba Jesús, que había muerto por los pecados de todos. Y no solamente eso, sino que lo había resucitado de los muertos. Y no solamente eso, sino que también iba a venir para hacer juicio. Entonces venía un gran juicio sobre todos. Entonces, más o menos esto era lo que Pablo les predicaba a sus clientes en su negocio. Como les digo, para los académicos es interesante el contraste entre Primera de Tesalonicenses y Hechos, porque en Hechos no cuenta esto. Cuenta es que Pablo iba a las sinagogas y los judíos los perseguían, los echaban, y digamos que el modus operandi es muy diferente. Obviamente que la pregunta es, ¿cuál sería realmente lo que ocurrió? Hay muchos que le apuestan más a lo que escribió Pablo, pues porque es de su autoría. Entonces, desde el punto de vista de Primera de Tesalonicenses, el modus operandi o la forma de operar de Pablo se parece mucho a la de un filósofo del mundo grecorromano, es decir, se ajusta a la realidad de la época. Sus convertidos formaron comunidades cercanas que se reunían periódicamente para adorar en la casa de algún miembro o en varias casas dependiendo del tamaño. La palabra iglesia viene de la palabra eclesía, que en griego significa asamblea, o sea, una reunión. Entonces, esas eclesías eran en casas y precisamente de estos convertidos. Y también esas comunidades, digamos, se unieron tanto que también entre ellas se ayudaban para defenderse de los opositores externos. Entonces, esas comunidades se unieron bajo las mismas reglas de convivencia y hermandad. Y también empezaron a unirse con otros grupos similares en las otras ciudades aledañas. Sin embargo, después de que Pablo se fue, empezaron a surgir los problemas y las preguntas. Uno de las grandes inquietudes de estas comunidades era el tema sobre la segunda venida, porque Pablo decía que era pronto, o sea, pronto era pronto en esos días, la segunda venida. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa con los que ya murieron? Y si viene Cristo, ¿qué va a pasar con los que ya murieron? Esa es la gran pregunta que todos empiezan a hacer, porque claro, muchos se empiezan a preocupar porque están muriendo sus seres queridos, sus amigos, y qué va a pasar con ellos que no alcanzaron a conocer, digamos, esta verdad. Entonces, por eso Pablo los reanimó y les dijo que no perdieran su fe ante ese fin apocalíptico que venía sobre el mundo. Y les dijo que los que ya habían muerto no se habían quedado por fuera del plan divino. Entonces, esa era la manera como él los consoló, que no se preocuparan. Incluso está escrito
Y pues se los voy a leer acá pues para recordarles. Dice en el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron físicamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, sí había una angustia por parte de los tesalonicenses de la gente que ya había muerto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, esa era la promesa que les estaba haciendo Pablo a ellos, de que cuando viniera Jesús también iban a venir sus familiares o sus amigos que habían muerto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, los que ya están vivos en ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, Él aspira a ver la venida del Señor en ese momento junto con nosotros que están viviendo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces es muy interesante porque Pablo le está diciendo un poco cuáles son como las señales de esta gran venida. Una voz de mando, una voz de arcángel, o sea, va a pasar algo en el cielo seguramente, una trompeta de Dios, algo que se utilizaba mucho o se escuchaba mucho dentro de los judíos, las trompetas, algún estruendo del cielo que va a ser la señal de la venida, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa que Pablo les hace a los tesalonicenses. Sus seres queridos y sus familiares que ya murieron, ellos van a resucitar y van a venir. Ellos van a ser los primeros resucitados. Y luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que todavía vamos a estar para cuando llegue ese momento, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, Pablo les prometía a los tesalonicenses que los que ya habían muerto de sus familiares y amigos iban a resucitar primero y los vivos que quedaran en ese momento iban a ser todos arrebatados así como al cielo, ¿sí? En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa que le hizo Pablo a los tesalonicenses. Y los tesalonicenses, pues digamos que los más aferrados, pues obviamente creyeron en esta promesa. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esas fueron las palabras. Entonces ya ustedes pueden entender cuál fue el contexto en el que se escribieron esas palabras de Primera Tesalonicenses y tengan en cuenta que fue prácticamente la primera epístola. Eso es importante porque al contrastar las últimas epístolas vamos a ver un poco si Pablo aún pensaba de la misma manera. Espero les haya gustado y los espero para otra emisión de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el Dr. Iván Moreno.